Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la primera reacción de una canción de Eurovisión Junior 2023. Sé que ya hay publicadas 14 canciones de Eurovisión Junior y probablemente cuando suba este vídeo ya habrán salido las 16, pero es que este año no he tenido tiempo, así que seguramente en el mes de noviembre suba todas, a lo mejor no todas, pero sí la gran mayoría de golpe. De momento, lo único que he podido hacer es escuchar el recap de todas las canciones que ya se han publicado. Entonces voy a ir escuchando y reaccionando más o menos a las canciones que me parecen más interesantes o más llamativas en ese recap. Y por ese motivo voy a comenzar con Países Bajos. Países Bajos es un país que lleva participando en Eurovisión Junior desde el principio, desde la primera edición del año 2003 hasta la última este 2023. No ha fallado nunca y en estas 19 ediciones han ganado una vez, en el año 2009 con Ralph y la canción Click Clack. ¿Será este 2023 el año donde vuelvan a ganar? Vamos a descubrirlo ya. Países Bajos, Eurovisión Junior 2023, Seth y Jasmine cantan Holding On To You. Me estoy aferrando a ti. 3, 2, 1, play. Que llevan DJ y todo, qué modernos. Una pequeña apreciación. Como la canción comienza con ese sonido que a mí me ha parecido dance, pero puede ser también electrónico, hubiera quedado mejor que los fondos del escenario estuviesen más apagados o directamente en negros para que solo viéramos los focos azules y así hubieran potenciado más ese sonido dance o electrónico y nos hubieran metido más en ese mundo más o menos de discoteca, porque al final llevan un DJ, los dos cantantes están subidos en un pedestal, la chica llevaba un vestido rosa con brilli brilli, es decir, o sea, a pesar de ser niños, quieren potenciar ese sonido club, ese mundo discoteca. Entonces, hubiera quedado mejor con el escenario más a oscuras. Continúo. Vale, y ahora que ella empieza a cantar, otra vez el escenario a oscuras y un foco sobre ella, hubiera quedado mejor para centrarnos en ella. ¡Oh! Vale. Vale, rápidamente sobre ella, que doy por hecho que ella es Jasmine, que es la que ha empezado a cantar. Tiene un tono de voz muy oscuro, ya bastante maduro para su edad. Me ha parecido que estaba cantando con voz de pecho, por lo menos el final, así que estaba cantando bastante más abajo, lo que significa que va a tener ahora más voz y cambiará su registro. Y dicho esto, continuamos. Bien. Vale, ella canta mejor que él, de momento. Sí. O sea, entiendo por qué son favoritos, o sea, no es porque quizás haya muchas baladas como veo en el recap y esta destaque, es que realmente la canción está muy chula. Y lo que ha dicho el comentario de que hoy es la razón por la que van a quedar bien en los jurados, no es por dejarle mal a él, sino es que la voz de ella es muy buena, es muy grave, encima es capaz de hacer agudos y es una voz muy adulta, que tiene un timbre ya muy adulto, entonces va a llamar la atención y va a destacar, por eso lo digo, no por dejar mal a él, es que la voz de ella destaca, por eso lo digo. Me encanta este momento High School Musical. ¡Uh! Tan, tan. Oye, está muy chulo esto, ¿eh? Está muy chula. ¡Uh! Vale, aunque he cortado en todo el estribillo instrumental, la canción, fíjate, es mejor de lo que me esperaba porque yo solo he escuchado el recap y por lo tanto el estribillo y esta parte instrumental, esta base dance, la había escuchado. Pero la canción es mejor de lo que me esperaba porque sí, es muy clásico, comienza con un inicio lento, luego entra él, tiene más ritmo y ya los dos cantan al unísono y llega la parte chunda chunda. Es algo que se ha visto muchas veces y que nos sorprende. Vale, pero es cierto que ese inicio, al ella cantar con la voz más abajo,
más melódica, llega a mostrar algo de voz, las armonías que han hecho los dos ha estado muy bien, pero sobre todo cuando han cantado al unísono he dicho, se parece a High School Musical, la forma en la que ellos se coordinaban el baile, la coreografía, es decir, aunque la base dance o electrónica pueda sonar a canciones adultas, tal y como lo han ejecutado a la coreografía, te lleva a algo de niños, a High School Musical, por ejemplo. Entonces, no deja de ser una canción que puede gustar tanto a los niños como al público más adulto que ve Eurovisión Junior gracias a esa base dance, pero que al final no pierde ese toque infantil, o por lo menos a mí me lo está pareciendo. Entonces, realmente creo que contenta a los dos públicos, al infantil y al adulto. Entonces, se lleva todo el target que puede tener Eurovisión Junior. Así que de momento, fenomenal. Ya. Y esto está claro. Yo cambiaría la iluminación totalmente. Ahora más oscuro, más focos, el baile divertido para que hagan los niños, pero otra iluminación. Perdón, es que me recuerda muchísimo a Zac Efron y a Vanessa Hudgens por el simple motivo de que ella canta mejor que él tiene, bueno, todavía una voz de niño, no se nota que tenga una gran voz, entonces, más o menos como eran Vanessa y Zac Efron, que Vanessa vocalmente se comía a Zac. Entonces, es que me está llevando todo a High School Musical. Pero aquí está la diferencia, que en las películas de High School Musical el personaje tímido era ella, el de Vanessa Hudgens, que es al revés, ve al chico como que es más tímido que la chica, que ve a la chica que tiene más actitud. Pero bueno, simplemente era esa chorrada que me sigue recordando High School Musical. Sigo. Ella tiene muy buena voz. Tiene una gran voz, sí. Me encanta la DJ, o sea, ¿la DJ no forma parte del grupo o qué? Esta canción es peligrosa, ¿eh? Esto claramente es top 5 televoto más. Y la coreografía me parece súper divertida. ¡Vamos! Vale, ahora que he escuchado más de la canción, entiendo por qué es favorita. En el recap era una de las canciones que más destacaba, por eso he empezado por esta canción, pero ahora que la estoy entera, creo que la coreografía me gusta, no quiero que la cambien, si pueden que la potencien, pero me gusta así porque es sencilla, la puedes imitar perfectamente tanto los niños como los adultos, porque no todos los adultos bailan bien, entonces es una coreografía sencilla, pero que es efectiva para la canción, se hace una actuación bastante entretenida y, como he dicho, a mí la coreografía me lleva a High School Musical, pero luego la base es más adulta, entonces puede gustar a adultos, es que contenta totalmente a todo el target. Por lo tanto, y es la primera canción que escucho, claramente esto es un top 5 televotos o más, incluso ganarlo, pero como es la primera canción que he escuchado, no voy a fliparme y empezar, ganadora! No, hasta que no escuche todas no diré nada. Pero así va a ser de las más votadas en el televoto, y en el jurado, fíjate que aunque él me parece que tenga una voz más débil que ella tiene una voz muy profunda, bastante buena voz, entonces ella puede llevar como la batuta para recibir los puntos del jurado. Aún así, los dos hacen buenas armonías juntos. Es que, aunque pueda parecer una base dance básica, es efectiva, hace que te muevas. Y fíjate que es que la base dance está muy guay, porque ya he dicho que parece de canciones dance, pero de adultos que escuchas en discotecas. La coreografía ni es tan complicada ni es tan visual, simplemente es movimiento de brazos, pero es tan enérgica esa base que simplemente con esos movimientos que hacen así o así ya están llenando el escenario y no necesita más. O sea que si consiguieran complicar más la coreografía, mejor, porque eso para el jurado les ayudaría mucho más. Pero te quiero decir que es que la canción es muy enérgica de por sí, que no necesita mucho, solo con un poco de actitud y un poco de coreo ya está, ¿sabes? Ahora lo pueden incrementar mucho más, como he dicho, mejorando la iluminación o complicando la coreografía o una estética más guay, etcétera. Pero, así como lo tienen, ya van muy bien encaminados. Sí. ¿Ya está? Ah, no, el final. Mira, y ahora me apagan la luz, justo para el final. Pues así toda la actuación, mirad qué chulo. ¿Cómo destaca?
Bueno, ahí el chico tenía bien de coros, ¿eh? Sí que tiene buena voz ella. ¡Wow! Ella va a ser la razón por la que queden bien en los jurados. ¡Vamos! O sea, no digo algo malo del chico, sino me refiero que es que ella tiene una gran voz. To you. Vamos a traducir la letra ya que parte de la canción estaba en holandés y parte en inglés. ¿Estás ahí o no? Solo tal vez o solo lo que veo. ¿Hay alguna manera de que nos vayamos? ¿Y cómo se alinearán las estrellas entonces? No puedo vivir sin ti, pero ¿qué es estar contigo? Lo sé mejor que nadie lo que tengo contigo. Vamos, letra de amor adolescente. No todo siempre tiene un nombre, pero entonces, ¿qué somos ahora el uno para el otro? Bueno, letra demasiado intensa, así que puede referirse a lo que es el primer amor, porque así son los primeros amores o el amor adolescente, todo súper intenso. El preestribillo dice, sé que no quiero dejarte ir, y el estribillo dice, trato de bailar aquí por mi cuenta, pero me estoy aferrando a ti. ¿Vas a estar allí? ¿Quieres esto también? O me estoy aferrando a ti. La base chunda chunda, tin, 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 tin. Me estoy aferrando a ti, me estoy aferrando a ti. Haga lo que haga, piense lo que piense, estás en mi cabeza y no te vas a ir. ¿Tengo que seguir adivinando o es que aquí estamos ahora? Y aquí vuelve al preestribillo, sé que no quiero dejarte ir, trato de bailar aquí por mi cuenta, pero me estoy aferrando a ti, vas a estar allí, quieres esto también o me estoy aferrando a ti. Y ya repite otra vez lo mismo, repite el principio, estás ahí o no, eso es lo que quiero ver, ya no sé qué hacer, en todo lo que pienso, en todo lo que hago, me estoy aferrando a ti. Y bueno, ya vuelvo a repetir lo mismo, lo de las estrellas, lo de trato de bailar por mi cuenta, repite el estribillo, repite lo de me estoy aferrando a ti. ¿Veis cómo tenía sentido lo de High School Musical? Esto es muy amor adolescente. Bueno, pues ya he escuchado la canción varias veces y esta es mi opinión, que básicamente es lo mismo y no tengo mucho más que añadir. Simplemente lo que he dicho. Es decir, que creo que contenta ambos target. Porque por un lado es una canción que gracias a esa base dance suena adulta, pero que sigue teniendo ese toque infantil, sobre todo en la, bueno, más adolescente que infantil, pero me entendéis, sobre todo en la coreografía. Entonces realmente es una propuesta peligrosa porque va a recibir puntos de todas las edades. Y en cuanto al jurado, creo que la voz de ella es la clave, pero si quieren asegurarse ese top 5 de jurados, ya que es la primera canción que escucho y no sé cómo serán las demás, creo que deberían hacer una coreografía más complicada para poder asegurarse más puntos de los jurados o una estética más llamativa. Por ejemplo, ser una canción que te lleva claramente a discoteca y que el propio show lo han llevado ellos a eso ya que se han puesto encima de plataformas, etcétera, molaría que cuando se apaga la luz y la iluminación es más oscura, por ejemplo, que llevasen una ropa que se iluminase. Por ejemplo, de repente se apaga la luz y tienen ropa fluorescente. Sí, es algo que ya se ha visto en muchísimos shows, pero eso a los niños les encantaría que de repente su ropa brillase en la oscuridad. Es un ejemplo en mil ideas, pero creo que deberían potenciar la estética y complicar la coreografía para así asegurarse más puntos en los jurados. Pero a priori sí que me parecen favoritos, sí que me parecen unos grandes rivales, tanto en televoto como en jurado. Creo que en jurado también lo pueden hacer bastante bien, sobre todo si la puesta en escena la potencian y por lo tanto sí que me parecen que son rivales a tener en cuenta. Como es la primera canción que escucho, no voy a decir Winner Alert, que podría decirlo, de momento diré posible top 5. Ya cuando vaya escuchando más canciones diré, pero de momento me parecen unos clarísimos rivales a ganar. Y ya está, esta es mi opinión de la canción de Países Bajos de este año para Eurovisión Junior 2023. Decidme en comentarios si deja que haya comentarios, porque al ser un vídeo de Eurovisión Junior, YouTube detecta que es un vídeo creado para niños y por lo tanto bloquea automáticamente los comentarios. Entonces, si no podéis comentar, a lo mejor voy a subir fotos de cada concursante de cada país en publicaciones para que podáis comentar ahí y podamos comentar todos lo que pensamos de cada propuesta. Y ya está, hasta aquí mi opinión y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!